No es por presumir, pero me salió de día. Y como siempre les he dicho, si ustedes se sienten solos, escuchen una historia mía y pronto estarán acompañados. ¿Saben por qué me demoré 2 días en subir la segunda parte? Porque les conseguí fotografías del muñeco, que más adelante van a entender. Para hacer un recuento de lo que pasó en la primera parte. Una de mis seguidoras, hace muchos años cuando era niña, toda su familia guardaba un secreto, uno del que nadie hablaba. Cuando su abuela fallece, los tíos y la mamá de mi seguidora estaban muy espantados porque ninguno quería la herencia de la casa, simplemente querían venderla y deshacerse de eso lo más pronto posible. Uno de los hermanos decía que no le parecía justo pasarle como esto a otra persona, mientras la mamá de ella dijo, mientras no esté esto en mi familia o se acerque a mi hija, no me importa. Así que un día deciden vender la casa, se reparten el dinero entre ellos y mi seguidora cuenta que fue la última vez que vio o supo de su familia, ya que su madre decidió llevársela a ella y a su padre fuera del país. Es aquí donde ella estudia, se vuelve psicóloga y en particular ayudaba a los niños cuando tenían problemas y más que eso, cuando presentaban alguna psicopatía o algo así. Resulta que cuando ella crece, este secreto se olvida, pero un día recibe en su consultorio, ya que trabajaba en una escuela, a un niño que agrede a un hámster, cortándole sus patitas traseras con una tijera, ahí enfrente de sus compañeros y obviamente dejando al animalito agonizando mientras él simplemente se reía. Cuando esto sucede, por obvias razones, decide la escuela intervenir y mientras ella leía este caso en particular, llega la hermana de este chico, diciéndole que le tiene mucho miedo a su hermano, ya que ella escuchó la noche anterior que un payaso le había dicho que lo mismo que le hizo al hámster tiene que hacerle a su hermana. Mi seguidora le dice, pero este payaso es un amigo imaginario, es una persona. A lo que la niña le responde algo que la deja más inquietada todavía. Y le dice, ¿es un conocido de tu mamá? Y él es extraño y dice, ¿cómo de mi mamá? Y le dice, sí. Y luego la niña ya no supo decir nada más. Y la cuestión es que eso pasó. Cuando ella llega a almorzar a la casa, empieza a hablar con los padres y le dice pues que le pasó algo muy curioso y que hay un niño que presenta pues violencia y que ella mañana va a tener como una sesión con los padres para saber cómo pueden proceder, ya que el niño estaba pensando en hacerle daño a su propia hermana. Ella le cuenta a su mamá que la niña dijo que la cosa que le mandaba hacer esto al chico la conocía ella. La mamá dice que la regresa y le dice, ¿cómo? La chica le dice, bueno, según ella cuenta, es que un payaso le está obligando a hacer estas cosas a su hermano. Mi seguidora dice, Vero, la cara de mi mamá cambió. Era una cara de miedo, de pavor. Ella le empieza a decir, ¿pero qué más dijo? ¿Cómo era el payaso? Y le dice, tranquila mamá. Hay ocasiones donde los niños, sus mentes se van a lugares muy oscuros y en vez de aceptar que son ellos mismos que tuvieron un trauma y lo están sacando de esa manera, inventan amigos imaginarios o a veces culpan hasta los propios peluches o cosas así. La señora no le toma importancia, pero dice que su madre se queda muda toda la merienda, al momento de acostarse, parecía estar nerviosa. Es ahí cuando el otro día tienen la junta con los padres y la madre le dice que todo empezó a cambiar en su hijo cuando le regalaron en su cumpleaños un muñeco. Es aquí donde el padre empieza como a interrumpirle y decirle, ay no, mi mujer, o sea, está tratando como de encubrir a mi hijo porque ella dice que a raíz de un regalo él se transformó como en esto. Es aquí donde mi seguidor le dice, no, por favor, déjeme escuchar lo que dice su mujer. Es aquí donde ella le cuenta que en un cumpleaños alguien le regala un muñeco. Les voy a escribir más o menos cómo es el muñeco, porque la fotografía se las voy a dejar en mi Instagram porque pues, o sea, sí es feo. Estoy seguro que TikTok me lo va a bajar. Pero esto, si son personas sensibles, por favor sálganse, ¿ok? Porque les voy a decir una cosa, cuando yo vi ese muñeco, sin mentirles, empiezas a sentirte nerviosa y parece que algo se te pega. Es como cuando sientes que alguien te está siguiendo y de reojo puedes ver que algo está pasando. Bueno, así me sentí todo el día de ayer. Por eso les digo, es un muñeco más o menos con piernas largas, es como un payaso. Cuando la señora ve ese regalo, le pregunta al hijo que de qué es, pues de qué caja o qué funda lo abrió, porque quería saber quién se lo regaló, porque sí era un juguete extraño. Es más, cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que no es de esta época. Este fue fabricado antes, hace muchos años. El hijo le dice que vino en esta caja y le muestra, y la caja no tenía remitente, nada. Dice que desde la primera noche pasaban cosas raras.
porque su hijo se volvió codependiente de ese muñeco y que cuando lo iba a acostar al hijo, ella escuchaba susurros. Ella siempre regresaba a ver porque sentía como alguien estaba caminando por la casa y a veces cuando eran las 2, 3 de la mañana, ella podía escuchar que alguien estaba hablando con su hijo y cuando entraba no había nadie más que él y ese muñeco. A raíz de esto su hijo se vuelve cada vez más violento. Ella empieza a preguntar en la fiesta que quién le regaló ese muñeco y todas las personas decían no, yo no fui. Y es aquí que un día que ella se cae por las gradas y casi se quiebra el tobillo, fue como una fisura que tuvo muy grave. Y ella se acuerda que estaba bajando por las gradas llevando una ropa para meter en los cajones y luego ya no se acuerda más que estar en el piso. Y cuando ella se levanta se da cuenta que su hijo estaba sentado en la sala junto con el muñeco, pero mirándola muy feo. Es aquí cuando ella le dice, ¿tú me empujaste? Y el hijo le dijo, solo estábamos jugando. Pasa el tiempo y la hermanita de él le empieza a decir que ese muñeco es malo y que tiene miedo, porque en las noches ella puede escuchar cómo él se moviliza y le dice cosas muy feas a su hermano. Mi seguidora dice, yo como psicóloga en ese momento sí me dio miedo escuchar eso, pero tú no puedes como creer en este tipo de cosas y menos cuando la familia está pasando por un momento difícil. Te dijo, no se preocupe, quizás, dice así, usted está tratando de defender a su hijo y culpar pues al muñeco de lo que está pasando con él. Pero ella se daba cuenta que ellos tenían miedo de verdad. Es ahí cuando ella llega a la casa y la mamá le pregunta qué sucedió, que si sabe algo, pero ella era muy insistente sobre el muñeco, sobre el payaso. Ella le dice, no, pues mamá, ¿sabes qué? Me contó esto la señora. Dice que en ese momento su madre cambió y dijo, no se encontró. Esa cosa por fin no se encontró. No dijo nada más, fue y se encerró al cuarto y ella dice que escuchaba. Mi señora dice, yo escuchaba a mi mamá desde adentro del cuarto que estaba llamando a mis tíos después de años. Y la escuchaba cómo lloraba y estaba alterada detrás de la puerta. Ella trata de tocar y decir, mamá. Él le dice, quiero estar sola, por favor. Es ahí que ella decide salir. Y cuando vuelve los ve sentados a los papás. Y la señora con un ataque de nervios terrible. Y le dice, ¿qué pasa, mamá? Y le dice, tenemos que irnos otra vez. Y él le dice, pero no entiendo de qué huimos. Entonces es ahí por primera vez que le cuenta la historia. Hace años, muchos años atrás, hagan de cuenta que son 50 años atrás, si es que no es más. Una mujer se enamora del abuelo de mi seguidora, pero él para ese entonces ya estaba casado con la abuela de ella. Muchas personas en ese pueblo le tenían miedo a esa señora porque decía que trabajaba con el diablo. Y por años el abuelo pasa enfermo, pero un día cuando ya nace el último hijo del matrimonio, llega este muñeco a ellos. Nunca supieron cómo, pero cada persona que acogía a ese muñeco que estaba cerca pasaban desgracias, de verdad. Un día, el abuelo fue a hablar con la señora porque se dio cuenta que esto ya no era normal. Y esa señora le dice, ese muñeco para que descanse, o sea, para que duerma, tiene que reclamar a una alma o a una persona. Es así como este señor, para que su familia no siga sufriendo en manos de esta cosa, decide quitarse su vida y antes de hacerlo le dice a su esposa que lo encierre y así pasó por años esa cosa ahí. Estaba prohibido bajar. Muchas noches esa cosa quería escapar. Oigan, esto parece, se los juro, una película de terror, pero esta señora, la abuela de mi seguidora, fue a hablar con esta mujer y le dijo, ya no está el hombre por el que desgraciaste a nuestra familia, ya no es ni para ti ni para mí. A lo que esta señora le responde que ya no es suficiente, que no importa lo que hagan, ni a dónde vayan, esa cosa los iba a encontrar. Y espérense, porque viene la peor parte.